Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por estar ya en este que sería nuestro quinto conversatorio dentro del marco del segundo encuentro de arte, movimiento y salud mental, organizado por la Asociación Civil En Ningún Lugar AC, por el colectivo En Ningún Lugar, en colaboración con Casa Verde Central Creativa, que es este espacio que nos acoge ahora, que es posible, y tengo que pasar por esto, disculpen, que es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, gracias a un estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, que es también posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado, que también es posible gracias a la Secretaría de Cultura del municipio, que también es posible gracias a la Fundación Josefa Vergara y Hernández, que nos acoge maravillosamente a todas y a todos los artistas nacionales e internacionales. Y bueno, a todas las voluntades que también asisten a los talleres, que asisten a los conversatorios, que están asistiendo a las funciones, y por supuesto a todas nuestras invitadas y a todos nuestros invitados. El tema del día de hoy es el siguiente: estrategias para abordar el trauma individual y colectivo a través del arte. Y para ello pues hemos invitado aquí a dos personas a las que personalmente admiro y que me parece fantástico que estén acá conversando el día de hoy conmigo, que son Itziar Urquiola de este lado y Mariela López de este otro lado. Entonces, ¿no se me olvidó nadie a quien le tenga que agradecer? ¿No? Bueno, ahí sí, si no, ahí me dice. Me voy a permitir leer un pedacito de sus reseñas, ¿sí? Para que todas y todos las conozcan. A mí ya me conocen porque estoy hablando aquí todo el tiempo, entonces... Bueno, no, yo soy Luis y soy parte del colectivo En Ningún Lugar, soy parte de la organización de este encuentro. Me dedico a las artes escénicas y a la gestión cultural desde hace algunos años y recientemente, hice estudios en medicina china y he ido ahora ahondando en el territorio terapéutico, estudio psicología y bueno, pues me interesa esa coyuntura de lo artístico, lo terapéutico, lo comunitario, etc., etc. Entonces, ahí les va. Itziar Urquiola. La apicultura le ha permitido poner atención en cómo el territorio muestra particularidades del mundo y de nuestra experiencia que no habíamos visto. Fisuras por donde girar la dirección y potenciarla. Le interesa la conversación en sus diversos contextos, desde la consulta hasta el trabajo con grupos y comunidades. Territorios vastos para sanar, desde la investigación y movimiento propios, donde las personas cuenten con la posibilidad de significar su experiencia y decidir rumbos. Estudió antropología y desde el 2013 se ha formado en prácticas narrativas. Y voy inmediatamente con Mariela. ¿Sí? Ahí voy, espérate, deja de encuentro. Acá estamos. Y ahí les va. Mariela López, fundadora de Creatar, Centro de Arteterapia Transdisciplinaria, donde sitúa la danza y el movimiento como pilares de su práctica terapéutica. Cuenta con un máster en arteterapia transdisciplinaria y desarrollo humano, y es miembro de la American Art Therapy Association. Además, se especializó en danza-movimiento terapia en Argentina desde el enfoque de María Fuchs. Su trabajo se enriquece con su formación en el Centro de Teatro del Oprimido de Brasil, abrazando la ternura y lo colectivo como motores de cambio. Ha acompañado a personas con discapacidad, mujeres de la red de madres buscando a sus hijos, adolescentes en centros federales de readaptación social y comunidades en México, Costa Rica, España y el Reino Unido. Actualmente imparte cursos y asesora a profesionales que buscan integrar metodologías arte terapéuticas en sus proyectos. Bienvenidas.
Y bueno, pues un honor estar aquí platicando con ustedes. Les voy a pasar el micrófono si quieren acentuar como desde dónde están trabajando ahora o nos hizo falta algo como para contextualizar a la gente, pues maravilloso. Itziar. Bueno, pues nada, más bien un gusto estar aquí compartiendo y conociéndoles. Y pues muy emocionada de compartir y contarles lo que andamos pensando, desde la excusa o el pretexto que sea. Y nada, como pues eso, como que creo que lo que está ahí escrito es algo que particularmente a mí me ha inspirado mucho, que son las abejas y trabajar con ellas. Y por otro lado, pues eso, las prácticas narrativas, que para mí ha sido un gancho y un encontrarme y un enamorarme y un entender cómo seguir haciendo el trabajo con personas, grupos y comunidades desde lugares de mucha dignidad. Y eso. Súper. Yo también comparto lo que dice la compañera, muy agradecida de estar aquí con todas, todos, todes, hablando de un tema tan vital y desde Creatar, que trabajamos mucho con mujeres, sobre todo con mujeres, pero es para todas, todos, todes, que desean encontrarse a través de las artes expresivas, y justo el pretexto para hablar del arte terapéutico para mí es muy bello. Agradezco que estén aquí. Súper, muchísimas gracias. Pues entonces, miren, me gustaría empezar la conversación de hoy con lo siguiente. La palabra trauma de pronto genera mucho escozor, ¿no? En los distintos círculos en los que nos desenvolvemos. Y siento que hay mucho misterio alrededor del concepto, que hay como procesos de información que no terminan de afianzarse del todo en torno a la situación. Y me gustaría que partamos de ahí, ¿no? O sea, como qué es trauma para nosotras, para nosotros, desde dónde nos relacionamos con esa idea, cómo podríamos quizá definirla para tener un territorio de conversación común. Entonces, ¿les late que empecemos por ahí? Sí. ¿Quién quiere empezar? Por ahí. A mí me sirve mucho irme a la etimología de la palabra, como que me hace sentido irme a lo que significa, cómo fue su raíz, para después irme a lo propio. Y trauma viene de la etimología griega de herida. Entonces, ¿qué pasa con el trauma? Es una herida del psique. Entonces, es como si yo tuviera una herida abierta y cuando una persona dice algo o hace algo, me toca esa herida y me trae a eso. El trauma para mí, y desde muchas investigaciones, no es el evento que sucedió, sino lo que a mí me sucedió internamente en consecuencia de lo que sucedió. Pero también el trauma es lo que no me sucedió. Es decir, no tiene que pasar un evento como una guerra, una violación, para tener un trauma. El trauma también puede venir de lo que yo necesitaba de niña, de niño, y no tuve. Entonces también está esa parte. No tuvo que pasar algo muy grave en la vida para tener un trauma con el que puedo trabajar. Y eso, para mí. Gracias. Estaba pensando también como, no sé si voy a responder exactamente a la pregunta, pero pensaba mucho alrededor de cómo estamos entendiendo el trauma desde las prácticas narrativas o quizás desde el colectivo. Creo que tiene mucho que ver con algo que pasó o que pasa, algo que pasó, una experiencia, como que vuelve y vuelve y vuelve en momentos muy inesperados. Y como que además como que tiene esta como cualidad a veces o sensación que logra como ocupar demasiado espacio en la vida y se siente como densa, pues, ¿no? Como que no se puede agarrar, como que no es muy concreto, como que pierde tiempo, pierde lugar, pierde un momento específico y cuando vuelve a llegar como que se siente que ocupa todo. Y ese es el tema del trauma, pues, ¿no? Como que está muy, nosotros decimos como muy en el paisaje de los significados
que eso a nosotros nos ayuda para entender cómo hacemos con eso, que solo se siente a veces en el cuerpo, que quizás llega porque algo vi, porque algo escuché, porque algo olí, ¿no? Y vuelve a remontarnos a una experiencia que como decía la compañera, como igual y fue muy dolorosa, o fue muy incómoda, o fue terrible, o fue tremenda. Y pues eso. Ahora, ¿cómo haríamos? O sea, si estamos entendiendo que el trauma es una situación que de pronto nos rebasa, ¿no? O sea, como que aparece y no tenemos los recursos en ese momento habilitados para poder regular, para poder procesar dicha experiencia. Y entonces yo entiendo como que es un conjunto de información que queda toda como demasiado entramada, demasiado intrincada, demasiado desorganizada, y no me permite entonces como situarme a mí en una relación más horizontal y más amable, más armónica con el evento. Pensando en eso, en la desorganización, ¿cómo haríamos una distinción de lo que es el trauma individual y lo que es el trauma colectivo? O sea, ustedes desde sus prácticas, ¿cómo distinguen? O sea, ¿cómo se relacionan con esas dos ideas? ¿O tiene sentido distinguir lo individual de lo colectivo? ¿O qué podríamos decir al respecto? Sí, justo es una gran pregunta. Y las dos, sí tiene un sentido hablar de lo colectivo, pero por más que todas hayamos vivido en una guerra, por ejemplo, no todas lo viviremos igual. Y entonces, de lo colectivo sí es importante irme a lo individual. ¿Qué pasa como el trauma, lo que dice también Luis, el compañero? Es un proceso que me rebasa y se activa mi sistema nervioso vagodorsal, que me lleva a una parálisis, que me lleva, como es algo que es tan fuerte para mí, mi cerebro se desconecta. Y esto es algo que hacen los animales como instinto de supervivencia. Esto me rebasa y me voy a desconectar, que ya no puedo. Un ratón, cuando lo va a matar un gato, él mismo se desconecta y se disocia porque sabe que va a ser muy doloroso, y lo mismo pasa con el trauma en el cuerpo. Y si bien me parece vital sí reconocer que hay otras más colectivos, como los traumas transgeneracionales, que viene después de, bueno, puede ser familiar, pero si nos vamos a la guerra, personas que no vivieron la guerra, pero en el país se siente latente. Entonces, si bien vale la pena hablar de lo colectivo en transgeneracional, siempre para mí es importante llevarlo a lo individual, porque no todas vivimos iguales, no todas tenemos las mismas herramientas para afrontar, y es un instinto de supervivencia al desconectarme. Ahora, porque me desconecté y es tan fuerte, viene desde otros lugares, como dice la compañera, y hay que trabajar eso. Entonces sí, colectivo, pero para mí siempre será dependiendo de la persona, sus vivencias, su forma de ser, a lo que tuvo acceso y a lo que no tuvo acceso. Súper, muchas gracias. No sé, ¿no? O sea, como que creo que es una gran pregunta. A ver, como que estoy pensando que es un continuum, ¿no? O sea, como que es colectivo, y al ser colectivo, como que eso, como que creo que las experiencias o el cómo cada quien significa lo que pasó, los hechos o su experiencia frente a eso es particular, pero como que siempre hay relaciones con eso que es colectivo, pues, ¿no? O siempre hay relaciones, pues, ¿no? No solo entre seres humanos, sino con el territorio, pues, ¿no? Entonces, como que siempre es no sé, como una espiral, como un continuum, y creo que depende mucho supongo que del contexto, de la necesidad, de la urgencia, como qué forma toma que tenga más sentido como para trabajarse o para chambearse, pues, ¿no? Es decir, como
estoy pensando un poco en términos de lo que hacemos o de lo que hago, como hay veces que hacemos conversación individual, ¿no? Y eso es porque alguna persona llega como a pedirnos una conversación para hacer sentido de algo, pero de lo que está hablando al final es del territorio, pues, ¿no? Territorio entendiendo como todo ese tejido de relaciones entre seres humanos y no humanos, pues, ¿no? Es decir, no está hablando solo de lo que le pasa aisladamente, sino que todo tiene una relación con todo. Entonces, aunque está la persona sola, digamos, no está en realidad sola, ¿no? Hay memorias, hay relaciones, hay muchas cosas que como que ponen a lo colectivo, digamos, ¿no? Como dirían las compas y los compas de Oaxaca, lo comunal como muy, muy ahí, pues, ¿no? O sea, muy todo el tiempo, ¿no? Y creo que, de hecho, algo a lo que le hemos apostado desde hace un tiempo, como para ser muy evidente, es cómo la conversación individual como potencia la organización colectiva y cómo la organización colectiva potencia la conversación individual o lo terapéutico, lo que hemos llamado terapéutico, que es como esto que sucede aparentemente como en una sala entre cuatro paredes hablando de algo que es muy interno y que pareciera que es algo que está mal en el cuerpo o que es algo que uno procesó mal o lo que fuera, pues, ¿no? Cuando que estos son respuestas que están siendo todo el tiempo hacia nuestros territorios, pues, ¿no? Entonces, como digo, creo que es una gran pregunta para explorar. Igual y yo ahorita me fui por una línea como muy particular que tiene que ver con cómo lo chambeamos, pero como que creo que está todo el tiempo tocándose, pues, ¿no? No es que por lo colectivo o lo comunal no existe lo individual, sino como que es una cosa y otra, pues, ¿no? Como que se alimentan y se retroalimentan. Creo que eso... A mí me hace pensar también, o sea, como que nos invita a entender desde qué paradigma nos estamos posicionando, ¿no? Por ejemplo, algo que para mí ha sido muy lindo desde que leí al respecto y se me quedó como bien clavado, es un concepto de los tojolabales que utilizan la misma palabra para referirse a la acción de ser que a la acción de escuchar, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese esquema lingüístico, pues están estableciendo que son porque escuchan. O sea, no pueden ser distinguiéndose de sus relaciones con el entorno. Como que en ese paradigma, pues no tiene mucho sentido hablar de lo individual o de lo colectivo, aunque entiendo, por supuesto, también esto que estamos tocando, ¿no? Como que hay un ir y venir, ¿no? Donde yo proceso la información, pero esa información siempre es habilitada a partir de un entramado de relaciones que me constituyen. Y pareciera entonces que el trauma de pronto interrumpe nuestro acceso a visibilizar y a comprender esas relaciones que me están construyendo. Y eso, o sea, pensar en las relaciones me hace pensar en la conversación, ¿no? O sea, como que uno es en la conversación todo el tiempo, en la conversación con uno mismo, en la conversación con la pareja, con los amigos, con el ecosistema, etc., etc. Y me parece lindo como la noción de practicar la conversación o el arte de conversar como una estrategia también para comprender o abordar el trauma, ¿no? El trauma que además siempre apareciera que es algo como negativo, pero que de alguna manera también es una respuesta del propio cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de la parte fisiológica, para protegerte, para defenderte de algo que está siendo demasiado abrumador. Y si eso ocurre como en lo interno, pues también ocurre en ese cuerpo colectivo que tiene unas lógicas y que tiene unos procesos que de pronto no alcanzamos a visibilizar, pero que están ahí, ¿no? Que son mecanismos como de autorregulación en común. Entonces, yo quisiera extenderles esa pregunta, ¿no? ¿Por qué considerarían ustedes que hoy es urgente hablar sobre el trauma? O sea, ¿por qué sería urgente hablar sobre el trauma en las escuelas, hablar sobre el trauma en las instituciones públicas, en los colectivos, en los grupos que están tomando decisiones sobre cómo van a ser nuestras políticas públicas, cómo van a ser nuestros sistemas de agua, etc., etc.? Pues creo que es muy vital. Que el trauma siento que es un tema delicado que hay que abordarlo con delicadeza.
me parece como fundamental. Pero me parece vital porque hay mucha herida y lo que no se nombra no existe. Rupi Kaur, que a mí me parece que el arte lo puede hablar mejor que yo, decía que, bueno, dice en uno de sus poemas que para sanar hay que llegar a la raíz de la herida y besarla todo el camino hacia arriba. Entonces, me parece vital que se hable más del trauma, porque, insisto, no es solamente que tuvo que pasar algo catastrófico para tener un trauma. Si mis papás no me vieron cuando era niño, puede existir un trauma ahí. Y eso que afecte a mis relaciones con las que convivo. Y qué importante poder hablarlo en la infancia. Qué importante poder hablarlo en las escuelas para que pueda haber un mayor cuidado. Sí, siento que esa sería mi respuesta. Me parece vital. Muchas gracias. Como que creo que estoy pensando como en varias, o sea, sí, como varias líneas por donde ir. Creo que una que pensé luego, ahorita también que cotorreamos ahí en la mesita, como pensaba mucho en quizás el trauma, como muchas otras maneras de nombrar lo que nos pasa o lo que le pasa a nuestros cuerpos o lo que sentimos, lo que vivimos, como son experiencias que se han nombrado mucho desde ciertos sistemas de poder y de conocimiento. Y creo que es muy urgente porque hay como respuestas institucionalizadas ultradominantes frente a lo que hay que hacer lo que hay que hacerle al trauma o lo que hay que hacerle a las personas traumatizadas. Y eso nunca está consultado por las personas que lo están viviendo o que lo han vivido o que lo han experienciado o que están atravesando por él, ¿no? Como que es algo que se mira como muchas otras cosas, como todas las experiencias de la vida, pues, ¿no? Que se mira desde fuera, que es una ficción, ¿no? Que tiene que ver justo con separarse del mundo, pues. Se mira desde fuera, se nombra desde fuera, se diagnostica desde fuera, y entonces se generan y se terminan imponiendo como medidas, metodologías, medicamentos que no tienen que ver con la experiencia por la que están atravesando o por la que estamos atravesando las personas, pues, ¿no? Es esto que decía al principio, como de cómo el trauma se siente como denso, como que se siente que no tiene un tiempo definido y un lugar, sino que de repente empieza a abarcar muchos espacios de la vida. Creo que tiene que ver con muchas conversaciones que hemos tenido y que hemos escuchado como con personas que de hecho están atravesando, que han atravesado el trauma y que nos dicen cómo es esa experiencia de atravesar el trauma, pues, ¿no? Y no viene desde un conocimiento donde trata de como saber qué es verdad y qué es mentira, sino donde está poniendo mucha más atención en cuál es la experiencia, cómo se siente y qué es lo que en ese momento está siendo verdadero para la persona sin que tenga que caer en categorías de verdad del conocimiento, pues, ¿no? Creo que por eso diría de pronto, de entrada, que por eso es urgente, pues, porque hay muchas respuestas al trauma que siguen retraumatizando, que siguen traumatizando, pues, ¿no? Digo, no lo sé, estoy segura que, yo he atravesado, no sé si, seguramente sí por trauma, pero también como por enfermedades cabronas y como sé de por sí que el medicamento es una posibilidad de salir de la crisis muy fuerte, pero también sé que si ese medicamento como se queda mucho tiempo, como termina mermando mi capacidad de significar lo que sea que me esté sucediendo en mi cuerpo y de lo cual me está avisando, pues, ¿no? Y como que creo que eso es muy urgente hablarlo, pues, ¿no? Y que deje de estar solo en el terreno como de quienes son como los aptos o los profesionalizados, digamos, para tratar con eso y que desde ahí se ha nombrado la experiencia de las personas, pues. Y por otro lado, que se despolitice, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con lo que decías anterior de lo individual y lo colectivo, pues, ¿no? O sea, creo que lo que es muy potente en lo colectivo es que es político, pues, ¿no? Es decir,
el trauma, o sea, no vivimos o no atravesamos por trauma porque hay algo mal en nosotros, ¿no? O porque no fuimos aptos o capaces o lo que fuera para atravesar por ello. O sea, es porque algo está sucediendo que nos ha roto, que nos rompió, o que nos hirió, o que nos fracturó. Y eso es político, es decir, eso está en el contexto y tiene que ver con los territorios, pues, ¿no? No tiene que ver con que mi química, o que si mi organismo, o que si mis genes, o que si, ¿no? Que son respuestas que luego nos dan al trauma, pues, ¿no? Porque unos niños sí y otros no, porque tú sí y ella no, ¿no? Entonces creo que por eso es urgente hablar del trauma como hablar de nuestras experiencias y de hacer sentido a nuestras experiencias desde nosotras mismas, pues, ¿no? Por supuesto. Sí, comparto y me resuena un montón. Creo que de ahí viene que después se trabaja y se hace revictimizaciones a las personas. Hablando, por ejemplo, del abuso sexual infantil, que México es de los primeros 5 lugares en el mundo de abuso sexual infantil y de pornografía infantil, y esto se podría llamar un trauma colectivo en México. Puedo hablarlo como superviviente de abuso sexual infantil, que justo hay una revictimización por conceptos, pero insisto, se tiene que nombrar, porque si no se nombra no existe, y que evita nombrarlo, lo que sucede. Pero claro, para nombrarlo toma tiempo y se necesita un espacio seguro donde nombrarlo. Y esto no es sencillo. Y no hay muchos lugares donde se pueda hablar de trauma. Se necesitan más lugares donde se pueda hablar, donde haya testigos empáticos que puedan escucharme sin revictimizar. Porque entonces vienen hablando de procesos artísticos, no, hay que hablar de, bueno, tal vez se tiene que crear y la persona se tiene que sentir a salvo para entonces poder no solamente identificar el trauma, sino honrar a las emociones que fueron reprimidas por ese evento que fue tan doloroso que mi cuerpo se disocia y esas emociones viscerales como el miedo, la rabia, la tristeza tienen que ser honradas. Entonces, bueno, eso me recordó. Súper, muchas gracias. Ahora, hay algo, o sea, que a mí me causa algo, un poquito de controversia, ¿no? Que cuando estamos hablando de salud mental, que es un tema bastante delicado, de pronto la dinámica de las redes o quizá la dinámica general, no solo de las redes, sino del neoliberalismo en el que estamos enmarcados, aparece con muchas fórmulas, ¿no? Como con muchas respuestas rápidas, como, bueno, si tú quieres mejorar, sanar, pues haz esto en la mañana, tómate este menjurje, respírate estas 3 veces al día, aviéntate este curso, como de pronto hay como una simplificación que no creo que la gente lo haga siempre con malas intenciones, pero caemos en ese ejercicio. Entonces, desde mi perspectiva, eso nos sesga bastante y nos distancia de la posibilidad de situarnos en la complejidad, ¿no? O sea, como de saber que el trauma colectivo, que las heridas que nos van constituyendo y desde las cuales construimos las relaciones y desde las cuales imaginamos las sociedades en las que vamos a vivir, pues son supremamente complicadas y tienen muchas capas. ¿Cómo pensarían, es una pregunta que me hago a mí, ¿no? Y que me gustaría extendérselas, ¿cómo pensarían ustedes que podemos salir de esa simplificación? Pensando en esto que tú decías, que me parece muy lindo, de, bueno, es algo delicado y por eso hay que abordarlo con mucha delicadeza, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de la lógica de la fórmula que te resuelve la salud y que está en boga y que se vuelven modas por ahí, por todos lados? ¿Cómo qué tipo de estrategias o qué ideas o qué cosas podríamos poner sobre la mesa para entender que es una situación compleja, que al mismo tiempo eso no nos abrume, pero que sí nos permita abordarlo con el cuidado que se necesita? ¿Sí me hice entender? Creo que sí. ¿Sí? Más o menos. Sí, cuando platicábamos de eso en la mesita, como acordaba estas que salen en Facebook y en Instagram, ¿no? Como
dibuja laberintos y te vas a desestresar. Dibuja los círculos y te quita la ansiedad. Y yo creo que lo más importante es que no se puede encasillar a todos y a todas por igual. Y porque no a todos nos funciona lo mismo. Entonces creo en lo vital de encontrar las variantes. También, a ver, tal vez una persona que no tenga dinero para ir a terapia y eso es a lo que tiene acceso, tal vez una estrategia podría ser poder hablar más sobre eso y tal vez desde esos lugares hablar con más delicadeza, pero por ejemplo, desde mi experiencia, yo no pongo procesos de arte terapéuticos para crear tú sola en casa, porque yo siento que se tiene que estar acompañado porque para mí siento que es muy fácil abrir la puerta, pero es muy difícil cerrarla. Y yo siempre le digo a las alumnas que quieren convertirse en facilitadoras de artes expresivas que no abran puertas que no van a saber cerrar. Y eso por eso me parece vital. Como, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que ha salido? ¿Ahora qué hago, no, con esto? Y esto me parece primordial, como tal vez ser más delicados, tal vez los creadores de esos cosas que salen en el internet. Aquí es mucho más delicado que eso y que no se puede encuadrar a todos por igual, porque no a todos nos funciona lo mismo. Y por eso lo maravilloso que es alguien que te acompañe, que te pueda dar variantes para los procesos. Y eso me parece importante. No sé cómo hacerle en Facebook y así, pero sí. Muchas gracias. O sea, sí, ahorita que terminabas con eso, decía como, no sé si aquí se pueden decir groserías, pero sí se puede. Está cabrón, ¿no? O sea, creo que nos rebasa, pues, ¿no? O sea, como ahora, pues, ¿no? El ahora está cabrón. Pensaba mucho en que, a ver, me hacían pensar en varias cosas, como hay una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho, o sea, como de haciendo prácticas narrativas y en la conversación con personas, con grupos o con comunidades, y tiene que ver con cómo le seguimos la pista a esa oralidad que está ahí viva, pues, ¿no? Que no se puede agarrar, pues, ¿no? Que se documenta a veces con ciertas intenciones, y con documentar no me refiero solo a la palabra escrita, ¿no? Se puede documentar desde, pues ustedes lo saben y son expertas, ¿no? Desde las diversas maneras del arte, desde el performance, desde la pintura, en fin, ¿no? Como con documentar me refiero a eso, pero ¿cómo le hacemos para, con algo que está vivo, que es eso que se está expresando en una conversación, por ejemplo, cómo le sigues la pista a eso, pues, ¿no? A mí es algo que particularmente siempre me interesa en una conversación. No sé si siempre lo logro, ¿no? Es muy probable que no siempre lo logre, ¿no? Y que justo caiga en estos lugares que son como muy seductoramente cómodos de la fórmula, ¿no? Y creo que eso está, seguro no está ahí el origen, pero creo que uno de los orígenes tiene que ver con la escolarización, ¿no? Como de tratar de querer encontrarle fórmulas, metodología a todo, pues, ¿no? Como, no sé si ya lo decíamos aquí o en la mesita o dónde, pero como esto de la improvisación, ¿no? O no sé si lo decía en una conversación que tenía antes, pero como que creo que hay súper poco espacio para la improvisación, pero no solo eso, sino para confiar en que en la improvisación es lo que nos permite seguirle la pista a esa oralidad que está viva o a lo vivo, pues, ¿no? Y la fórmula seguro sirve, no digo que no, ¿no? No sé, en el trabajo con las abejas o en el trabajo con herbolaria o con muchas cosas, sé que de por sí hay fórmulas y métodos que sirven, pues, más allá de que sirvan, que me pueden ser útiles en un momento muy específico, pero sé que cuando se trata de hacer sentido en algo tan delicado, como no hay fórmulas, solo hay un tratar de seguirle la pista a eso que está andando o está echado a andar, pues, ¿no? A esa oralidad que está ahí. Y creo que justo en eso las redes
ya no están, pues, ¿no? O sea, como, o el repetir o no sé qué, como se sale, pues, ¿no? De eso, pues, ¿no? Pensaba un poco en eso, pensaba un poco también como en las intenciones, pues, ¿no? O sea, como, digo, hay muchísimo contenido de todo, ¿no? O sea, creo que ni palabras hay o sea, como hablar de todo el contenido, hay contenido chingón, o sea, hay veces que yo estoy en la noche riéndome de pendejadas, de videos que estoy viendo, ¿no? Porque como quiero desconectarme de la chamba y estoy botada de la risa con unos perritos que no sé qué o lo que fuera, ¿no? O le mando a Gaby un meme, no sé qué, ¿no? O sea, creo que también hay una intencionalidad, pues, ¿no? O sea, en lo que sí, como en esto de haz este ejercicio, sigue esta fórmula, haz esta receta o sigue este método, ¿no? ¿Cuáles son esas intencionalidades, pues, ¿no? ¿Qué está detrás de eso, pues, ¿no? De qué lugares está saliendo eso, cómo evaluamos eso, pues, ¿no? Y creo que eso también o sea, como eso es algo que yo me pregunto todo el tiempo en las conversaciones, pues, ¿no? Ya sea con personas o con grupos o con comunidades, como cuál es mi intención de hacer esta pregunta, pues, ¿no? ¿Para qué la estoy haciendo, no? ¿Esto está siguiendo a la persona o más bien está siguiendo lo que yo considero que debería de hacer la persona, ¿no? O yo incluso, ¿no? Y por otra parte también como que creo que esto de, ya ni me acuerdo cómo exactamente era la pregunta que hacías, pero como creo que en la fórmula o como esto que ahora es tan consumible de hacer algo, por un lado como creo que hay una intención de normativizar y de institucionalizar prácticas que seguro surgieron de lugares como muy particulares y como muy improvisados, ¿no? Pero como que todo el tiempo, y no sé, seguro lo decía Deleuze o no sé quién, ¿no? Como este intento de reterritorializar lo que está desterritorializado, pues, ¿no? Como de llegar a esos lugares y como volver a normativizar y como entonces institucionalizar y entonces decir, pues esto ya se hace y se repite y ya pasa de este lado, pues, ¿no? No estás siguiendo nada, estás repitiendo algo que ya tiene una intención previa, pues, ¿no? Y creo que algo que nos interesa mucho o sea, siempre es la organización, pues, ¿no? O sea, yo creo que pensamos mucho en que la forma de resolver los problemas, lo que atravesamos, es solo a través de la organización, pues, ¿no? No es solitas ni solitos, pues, ¿no? Las formas que tome eso serán de cada territorio, de cada quien, pues, ¿no? Según lo que cada quien se tenga, ¿no? Si de repente los papás ya están grandes y nos está causando un chingo de angustia, ¿cómo le vamos a hacer, no? Hay que organizarnos, pues no va a haber de otra, ¿no? O si alguien está pasando por una enfermedad o eso, ¿no? O estamos viviendo una experiencia que es muy jodida, pues, ¿no? Y está teniendo efectos en el cuerpo y algunas de nosotras tenemos enfermedades que se representan en vías respiratorias, pero otras en lo que han llamado ansiedad o lo que fuera, pues, como que la única forma de resolverlo va a ser en colectivo, pues, ¿no? Organizándonos de alguna manera, pues, ¿no? Si de ahí decidimos que igual y hacemos una serie de ejercicios, está bien, pues, ¿no? Pero eso que péguenlo en la organización, pues, ¿no? Que nos potencie, que nos nutra en ese sentido, porque creo que algo que sí pensamos es que solo va a ser desde ahí que podamos resolver. ¿Quieres decir algo más? Muy bien. Ahora que las escuchaba, o sea, pensé que hay algo en esto de las fórmulas que empieza como que emula la lógica de la industrialización, ¿no? O sea, como que de pronto la noción de salud se quiere industrializar y como que es una tendencia quizá que nos es natural también como especie, que de pronto queremos eficientar. Entonces pensaba también como en el imperio así subyacente en torno a la temporalidad, ¿no? O sea, el imperio de la velocidad.
Entonces yo quiero salir de ahí lo más rápido que pueda y la herramienta la voy categorizando en función de la velocidad con la que me va a permitir salir de ese proceso o de esa herida o de esa complejidad, ¿no? Y pensaba como en la importancia de demorarse, o sea, como que a mí me gusta pensar en el concepto de complejidad porque me invita a reconocer que no sé. O sea, como me invita a decir como, güey, esto es demasiado, o sea, son demasiadas cosas, entonces, pues no sé, o sea, vamos a ver, así vamos paso a paso, a ver qué vamos resolviendo, ¿no? Que tiene que ver con esto de la improvisación también, como de quizá enaltecer también ese recurso, que es que, bueno, no puedo anticiparme a todo, sino que conforme va llegando, vamos tomando decisiones en función de cómo nos vamos sintiendo y de las herramientas y las relaciones que vamos trazando. Entonces, bueno, quizá como que eso es lo que a mí me causa cierta controversia frente a las lógicas así industrializadas de la resolución de problemas. La noción de demorarme, que me conecta con esta aceptación de la ausencia del conocimiento total en torno a algo, que me invita a abrirme como al estado de descubrimiento, me parece que es primordial, pero que vivimos en un sistema que cada vez permite menos eso, ¿no? Es decir, yo tengo que, y las redes particularmente como que son muy duras ahí, ¿no? O sea, uno tiene que tener una respuesta muy inmediata porque también los ritmos en los que observamos y consumimos contenido son cada vez más abreviados, etc., etc. Entonces nos enmarca en una temporalidad y en esa temporalidad obtenemos cierto tipo de respuestas. A mí me gusta pensar, bueno, si logro desestructurarme de ese tiempo y posicionarme en otro tiempo, quizá entonces accedo a otro tipo de información, ¿no? Y por eso para mí las artes, el pensamiento, la práctica artística resultan como vitales, ¿no? Porque me recuerdan que puedo demorarme, o sea, que puedo darme tiempo para no saber, para descubrir, para conversar, para preguntar, para perderme también. Y eso me lleva a la pregunta con la que quisiera que cerráramos ya para invitar a la gente a que chisme con nosotros, que es ustedes, ¿por qué? O sea, ¿por qué el arte como una tecnología para abordar el trauma? Ya sea que lo entendamos como individual o colectivo, ¿no? Ay, siento que en esta tengo como muchas respuestas y luego me voy a perder en todas las respuestas. Me viene, recuerdo mucho con lo que tú compartes. El arte es para mí vital para abordar el trauma por este concepto que es muy bello del espacio transicional. Que el espacio transicional viene de otro concepto que es el objeto transicional de Winnicott. No quiero devorarme en la que fue, pero ¿qué es el objeto transicional? Rápidamente, es cuando el bebé se va separando del cuidador y va entendiendo quién es él mismo en el mundo. Entonces empieza a tener objetos que es entre es y no es. Entonces, por ejemplo, la mantita, el peluche, el oso, que me da cuidado y sosiego cuando mi cuidador no está. Entonces, el niño le atribuye procesos al objeto que no son del objeto. Entonces, de aquí viene el espacio transicional, que el arte me puede ayudar a abordar procesos que son y no son. Es decir, me puede ayudar a trabajar procesos desde el símbolo, sabiendo que no hay consecuencias reales. En un proceso dramaterapéutico, sé que puedo trabajar con un actor, con un testigo empático y poder hablar como si fuera mi papá, sabiendo que no es mi papá, porque estoy en un espacio transicional entre esta división entre realidad y fantasía. Entonces, para mí por eso es vital abordar el trauma desde el arte, porque me da este espacio transicional, donde sé que desde la pintura voy a trabajar mi duelo, porque sé que la pintura es y no es. Es esta realidad y este símbolo que me permite abordar procesos que con el lenguaje cotidiano aún no logro descifrar.
Y entonces el arte en todas sus disciplinas, sabidas y por haber, la música, la danza, el teatro, el arte visual, la poesía, me ayudan a encontrar este espacio transicional. Siempre y cuando se haga en un espacio seguro, libre de juicios, donde no haya una crítica, donde no haya una recomendación, donde no haya un consejo. Es ahí donde sí el trauma puede trabajarse con el arte, porque entonces sé que mi historia, mi vida va a ser honrada y va a ser atestiguada por otros y otras. Pero si ya me criticaban porque no hice bien la voz en el teatro, no me siento a salvo. Entonces creo que para mí, por eso es vital abordar el trauma desde el arte, porque me permite en un espacio seguro y contenedor abordar esto. Y también me parece muy bella la imagen dialéctica, que también me la puede dar el arte. Que esta imagen dialéctica, por Walter Benjamin, me habla que en un espacio seguro, los dos opuestos se pueden unir, y estos dos opuestos no se desaparecen, sino que se dinamizan. Entonces, por ejemplo, para hablar, llámese del abuso sexual infantil, no solo tengo que hablar del dolor y del enojo, sino también es bien importante hablar de el amor y la ternura, y que mi cuerpo también tiene el derecho de amar y ser amado. Entonces, el arte me puede crear estas imágenes dialécticas entre estas dos uniones que no se van a desaparecer entre los dos, sino que se van a dinamizar y me van a ayudar a comprender esto que no pude comprender en ese momento porque me desconecté como supervivencia, ¿no? Esto me sobrepasa en la psique, me desconecto. Y el arte me ayuda a reconectar con el cuerpo, porque el arte, que es distinto a otras terapias, no es solamente mental o no es solamente corporal. El arte me permite conectar con mi mente, con mi cuerpo y con mi alma. Y con esta conexión entre los tres es que se pueden dar. Y también, y acabando, llámese por ejemplo en el arte visual, cuando hay un tercero que cobra vida, es mucho más fácil que yo pueda dialogar sobre algo complejo con ese tercero y el terapeuta, y me deja de abrumar el yo. Y entonces tener que hablar de este proceso complejo, sino hay un tercero con el que puedo dialogar. Y entonces esto también para mí es una gran manera de abordar el trauma, porque entonces ya no tengo que decirlo yo sola, sino que también la obra puede hablar por mí. Entonces, eso. Súper, muchas gracias. Está bien chido cómo empezaste con esto de el espacio transicional. Me hiciste pensar en un montón de cosas y como que pensaba mucho en como en lo que hacemos en las prácticas narrativas, y tiene mucho que ver con esta idea de la metáfora. De hecho, decimos nosotros, pues, las prácticas narrativas parten no de una verdad, sino como de la metáfora del relato, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si entendiéramos la identidad como si fueran relatos, ¿no? Cuando pensamos un poco en metáfora, tiene que ver con esto que me imaginé que decías mientras nos contabas, como de es la superposición, ¿no?, de dos imágenes o dos objetos que abren el espacio a un tercero, pues, ¿no? Y la metáfora es, o sea, como, es decir, cuando queremos nombrar, ¿no?, algo o queremos empalabrar una experiencia o hacer sentido de algo, como entonces podemos ocupar eso, ¿no?, como la imagen, y podemos superponerlas, ¿no?, para que abra el espacio a un tercero, ¿no?, como esto último que decías, pues, ¿no? Creo que como que en ese sentido, como que no nos está, o sea, no nos está interesando si hoy justo en una conversación con una compañera justo hablamos de eso, como que me preguntaba mucho acerca de como qué pasa con la realidad, si cómo puedo estar segura de que lo que sucedió, me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando, es un hecho, no es un hecho, qué es la realidad, ¿no? Y como que terminábamos platicando acerca de
hay cosas que no, a lo mejor no vamos a saber si pasaron o no pasaron, pero algo que puede ser muy importante y puede hacer una diferencia es que puedas estar segura del significado que le puedes dar a eso, pues, ¿no? El sentido que le puedes dar y que haya espacios, que siempre haya muchos espacios para hacer sentido y darle significado a eso, todas las veces que sean necesarias, pues, ¿no? Porque eso también está en movimiento, pues, ¿no? No solo sucede una vez y ya, sino que eso, como cada vez le vamos encontrando, le podemos encontrar sentidos nuevos. Y creo que eso es o sea, como que ahí ya estamos en un terreno, yo diría, de verosimilitud, es decir, donde está, o sea, es completamente el arte, pues, es hablar de metáforas, es hablar de imágenes, es hablar de sensaciones, de sentidos que son totalmente subjetivos y que no tienen que ver con tratar de que entren en categorías de verdad, como previamente como discutidas, consensadas y como que ahí caen y es eso y no es otra cosa, pues, ¿no? La experiencia es lo que las personas estamos sintiendo, viviendo, atravesando, con lo que estamos pudiendo empalabrarlas, ¿no? Y por eso un poco nosotros nos inspiramos de las historias, pues, ¿no? De la estructura de la historia. Como incluso puedes como al estar contando esa experiencia, como cómo hacemos preguntas que tengan que ver con la historia misma, ¿no? Con qué sucedió, cuándo sucedió, cuántas veces sonó esto, ¿no? Esto qué dirías que significa, y ahí nos estamos inspirando de la historia y no tanto como escuchando desde un diagnóstico, ¿no? No estamos tratando de encasillar como, la persona tiene, según el DSM-5, una paranoia no sé qué, o una tristeza no sé cuánto, o un trastorno bipolar de no sé qué, sino más bien estamos siguiéndole la pista a la oralidad. Y creo que las únicas inspiraciones que hemos encontrado son en el arte, ¿no? Creo que es de donde hemos aprendido, pues, ¿no? Igual y estamos muy inexpertas en eso, ¿no? Algo que quizás ha tomado mucho espacio en nosotras ha sido la narrativa, ¿no? Pero como muchas compañeras y compañeros, justo desde la danza, desde el performance, desde el teatro, como desde la pintura, desde el mural, desde el cine, como nos han enseñado justo esto último que decías, pues, ¿no? Como eso otro como permite hablar de muchas otras cosas y hacer sentido, pues, ¿no? Eso. Qué chido, muchas gracias. Bueno, pues, ¿cómo estamos de tiempo ya? ¿Bien? Súper. Bueno, vamos a ya dar espacio para que hablemos aquí con quienes nos acompañan, si les parece. Solo quería decir una cosita que me hicieron recordar, que una maestra que yo tengo un día me dijo algo que me conmovió mucho, y tiene que ver con la narración y la metáfora y la libertad para imaginar y para nombrarnos desde otros lugares. Y ella decía, bueno, no es lo mismo que tú digas, yo soy una persona con ansiedad, ¿no? O sea, como clínicamente diagnosticada, a que tú digas, yo soy una persona profundamente apasionada por el futuro. Total. ¿No? Y es más o menos la misma cosa, ¿no? O sea, claro, tiene sus bemoles, yo sé, a lo mejor lo estoy simplificando, total. Pero lo encontré precioso, ¿no? Como la facultad de decidir cómo te vas a nombrar también y cómo vas a salir de esas categorías que los esquemas de poder están colocando, porque si yo me coloco desde ahí, por supuesto, pues tengo un marco de posibilidades, y me parece precioso como cómo están acentuando la necesidad de entrenar nuestra capacidad para imaginar, que además nos hace hablar de, quizá ya sería para otro conversatorio, que es quiénes tenemos o tienen la capacidad para imaginar, ¿no? Porque muchas veces justo el trauma, y tanto individual como colectivo, nos ancla a un marco de posibilidades narrativas también, ¿no? O sea, que nos hacen ser siempre la misma persona o ser siempre el mismo tipo de comunidad. Decíamos acá cuando estábamos hablando con Daniel Morales, decía algo parafraseando, no recuerdo si era Joseph Beuys o a quién, pero decía, el arte es la ciencia de la elección, ¿no? Es la ciencia de la libertad. Y eso me parece primordial, pero no todas y no todos
podemos acceder, o se nos ha dicho que no todas o todos o todes podemos acceder a eso, ¿no? A esa capacidad para elegir cómo queremos imaginar nuestras realidades. Y bueno, pues eso me parece muy lindo estar ahorita conversando con ustedes, y ya para que nos nutra aquí quienes nos acompañan, pues si alguien tiene alguna preguntita, alguna duda, alguna inquietud, pues órale. Y con el micrófono para que se escuche ahí en la grabación, Gaby, porfis. Pues primero que nada agradecerles un montón por su presencia, sus palabras y pues todos sus saberes. Yo quería preguntar con respecto a lo que ustedes trabajan. No sé de dónde viene, pero he escuchado como esta teoría de que en realidad el trauma, digamos, de las cosas que vivimos, en general es como un reflejo de, pues, el trauma original, ¿no? Que es el nacimiento, que porque cuando nacemos ya es, o sea, el dolor máximo es el nacer y venir a esta tierra, ¿no? O sea, venir de un espacio cálido, acuoso, para llegar ahora, pues, a un espacio, pues, árido, ¿no? Seco. Entonces, quería preguntar si ustedes desde su labor han encontrado como algo con ese respecto, porque justo como que siempre está como el ir como un poco más atrás, no, esto no viene aquí, no, esto no viene aquí, y como que hay veces es como, pues ya sé de dónde viene, ya lo trabajé y todo, y porque a veces no puede seguir saliendo. Entonces, bueno, pero es como un poco la duda. No sé, yo tampoco. O sea, de pronto diría que, digo, pues, o sea, como que creo que para cada quien tiene su particularidad, pues, ¿no? Me parece muy interesante esto último que dices, que por qué cuando como uno chambea algo, como otra, o sea, como ya uno dice, ya la libré, ¿no? Y luego 2 pasos allá y otra vez, ¿no? Como, y digo, o sea, no tengo ni idea, pues. No diría necesariamente que, o sea, como que no homologaría o homogeneizaría que como que todo tendría que ver con eso, ¿no? Creo, o sea, como que seguro en la memoria, ¿no? Que seguro no solo se circunscribe a mí, ¿no? Sino como en esas memorias. Ahorita me acuerdo que también estábamos hablando sobre la herida, y en lo colectivo como que también salía del trauma colectivo, y algo que yo he estado pensando hace algún tiempo ha sido como qué onda con Latinoamérica y con esto que es lo mexicano, que es ultra raro luego, ¿no? En fin, ¿no? Y como que pensaba un poco en eso en términos de como cuáles son todas las memorias que nos habitan, ¿no? Y cómo eso se conecta de diferentes maneras con partes de nuestro cuerpo, con cosas que sentimos, que pensamos, ¿no? Entonces, digo, no diría del nacimiento, ¿no? Pero sí quizás diría como seguro en las memorias hay muchas respuestas, ¿no? Y no solo en mi propia memoria de mi tiempo vivido, ¿no? Sino como en todas esas memorias que me habitan, pues, ¿no? Que están presentes por las relaciones, por el territorio, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, yo concuerdo con la compañera. Yo creo que tampoco lo homogeneizaría, lo que dijo la compañera, a que tal vez todo venga de ahí, pero sí me parece que hay muchas cosas que vienen desde la infancia, y que puede ser también un trauma transgeneracional. Es decir, cuando soy bebé, cuando soy niño, no tiene que ver las cosas que mis cuidadores principales dicen y hacen, pero también la energía y su forma de ser cuando dicen y hacen esas cosas. Y eso también me afecta. Y que también puede ser que no haya sido mi trauma, pero que sea un trauma que se vaya compartiendo entre familias o entre sociedades. Que tal vez desde el nacimiento, pero yo creo que sí, depende de la persona, depende del lugar, qué es lo que siente, qué es lo que le funciona, y si a esa persona le funciona llegar de ahí y desde ahí encontrar que esa es la sanación, adelante, podemos trabajarlo desde ahí. ¿Quién soy yo para decirle a las personas cómo vivir su vida y en qué creer? Confío que lo que
Si busco lo que funciona, lo voy a encontrar en la tierra y en la persona con la que estoy trabajando. Y si eso es con la que la persona cree, eso vamos a trabajar. Eso. Gracias a ti. Allá, por allá atrás. Sí. Hola, pues muchas gracias por compartirnos sus experiencias y saberes. Yo quería preguntarles acerca del juego. Si nos pueden platicar un poquito qué lugar tiene en su práctica. Y tengo una ilusión, pero bueno, si no se puede, no importa. Si lo pudieran también comentar con un ejemplo para imaginarme un poco mejor cómo se ve su práctica, pues ya en acción, digamos. ¿Cómo se ve su práctica en acción? Ajá, o sea, cómo se ve todo lo que están diciendo en una anécdota o bueno, un ejemplo concreto, digamos. Si se pudiera, claro, pero bueno. Sí, gracias. ¿Quieres? Sí, claro. El juego es vital. En la terapia de artes expresivas hay 3 pilares: el arte, el juego y el ritual. Son las 3 con las que basamos el trabajo arte terapéutico con todas las artes. Pero el juego es primordial porque me invita a la sorpresa y lo lúdico me lleva a abordar procesos que tal vez sean complejos y que con el juego, justo como lo compartía Luis, ¿no? Como esta metáfora amorosa de lo que es la ansiedad, que viene desde el juego y la ternura de poder nombrarse. Entonces, para mí el juego es vital, pero hay que encontrar el rango de juego adecuado, dependiendo con las personas con las que estoy trabajando. Pero el juego me lleva a la sorpresa, me lleva a que no sea un proceso estructurado, a que no sea tenemos que hacer el bol de frutas y todo el mundo dibuje igual, sino más allá a sorprenderme. Pero hay rangos de juegos. La terapia de artes expresivas puede ser llamado también una terapia de juegos para adultos, pero es un juego disciplinado. Es un juego que tiene reglas. No es todo el mundo haga lo que quiera cuando quiera porque nos estamos expresando. Eso no es un lugar sano porque eso se puede descontrolar. Hay un juego disciplinado. Hay un encuadre. Y cuando creamos un proceso arte terapéutico, hay un rango de juego que si es muy delimitado, puede ser que bloquee, y si es muy abierto, esto va a hacer que las personas enloquezcan. No sé, podría hablar, por ejemplo, de lo que acabamos de vivir en el laboratorio. Y bueno, que tal vez no pudiste estar, pero para que las compañeras puedan... lo que vivimos ahí, iniciamos primero en el encuadre, cuáles sean nuestros lineamientos de cuidado. Tuvo que ver más con el cuerpo y luego del cuerpo llevarlo al papel, pero siempre desde el juego. Bueno, y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Trabajamos eso y luego lo llevamos a la respiración, con telas, y luego llevamos a trabajarlo con objetos, y luego del objeto a la semilla del movimiento, de la semilla del movimiento a algo más metafórico, y de lo metafórico lo llevo al papel. Todo esto que he encontrado en el cuerpo, ¿cómo lo llevo? Pero siempre jugando. Pero creo que... me siento como de esos rituales religiosos de hay que vivirlo, pero sí siento que tiene sentido encarnarlo en el cuerpo y entonces estar presente y decir, esto es un proceso de terapia de artes expresivas, porque puedo hablar horas, pero no tiene sentido si no se pasa por el cuerpo, para mí. Eso, gracias por la pregunta. Gracias. Pensaba como, sí, ¿no? Hay que encontrar maneras todo el tiempo de jugar. Y creo que, o sea, yo por lo menos diría para mí como que seguro me hace mucha falta jugar mucho más tiempo, pues, ¿no? Y seguro no es solo ahí, pero sí creo que el poderme relacionar con animales, con chavitos, con chavitas, con niños, con niñas, como que me hace ponerme otra vez en ese lugar donde es
es válido y es valioso como jugar y que eso no se olvide, pues, ¿no? Y que eso como pueda habitar e impregnar mi chamba, pues, que no se nos olviden. No sé si todo el tiempo está tan presente como a mí me gustaría, pero es algo que intentamos. Pues si me hacías pensar en algo, hace algunos meses, de uno de los proyectos que hacemos en el colectivo, que es un poco complejo, que trabajamos con mucha gente, como con alrededor de 300 personas, como que decíamos, ¿cómo si no es jugando? Pues, ¿no? Solo va a ser a través del juego, ¿no? O sea, qué hueva echarnos un choro y además nadie nos va a pelar, pues, ¿no? Y además no va ni por ahí, ¿no? Como además lo que estamos intentando no es como eso, ni repetir una fórmula ni nada, sino es como llegar a significados y a entendimientos, y solo lo vamos a hacer a través del juego. Y de hecho uno de los compañeros, Poncho, como decía, güey, hay que llamar a personas que nos puedan como contar cómo le hacemos para jugar con tanta banda, pues, ¿no? Y que nos sintamos bien, que se divierta, que además, porque es un contexto o sea, como el contexto en el que está toda esta banda es un contexto de trabajo todo el tiempo, y como que seguro estos espacios, o sea, como pueden ser espacios de, pues eso, de jugar, de que no estemos conectados a esa chamba que está ocurriendo todo el tiempo. Pero también pensaba mucho en conversaciones que estoy pensando en conversaciones, bueno, sí colectivas, pero sobre todo en algunas que he tenido de manera individual, donde la imaginación es fundamental, pues, ¿no? Y creo que en ese sentido, como que cuando hablamos de memoria, yo hablo mucho de imaginación, pues, ¿no? Y pienso mucho en espacios de formación donde compartimos uno de los mapas con los que trabajamos, que es el mapa de remembranza, y como que hablamos mucho del papel que juega la imaginación y de cómo la memoria es un lugar del poder. Y como recuerdo mucho estas preguntas de, ¿pero cómo? ¿Te lo inventas? ¿No? Y es como, sí, ¿no? La memoria es en muy buena parte imaginar, pues, ¿no? Y creo que imaginar tiene mucho que ver con el juego, pues, ¿no? No imaginas de la nada, pues, ¿no? En ese imaginar, como hay un montón de relaciones, hay territorios, hay saberes, hay experiencias, hay sabidurías, hay conocimiento, pero como que pensamos que a la memoria solo se le accede como si fuera un archivero de manera súper lineal, pues, ¿no? Y creo que ahí se requiere un montón justo como no sé, como conectarnos con el juego, pues, ¿no? Y como no tener ese miedo de, como, no sé, que sucede con lo adulto, no sé, como de, no, tendría que ser de esta manera y súper lineal, y porque si no accedo así, como que ya me lo estoy inventando y eso está mal, ¿no? Y con cómo se ve, o sea, bueno, no sé si en eso que dije a lo mejor se ve algo, ¿no? Para no tomar más tiempo, pero sí, no sé, podemos seguir platicando. Súper. Bueno, pues ya no podemos tener más preguntas porque el tiempo apremia, pero ha sido un placer, ha sido un honor estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, voy a dar rápidamente los anuncios. Recuerden que mañana seguimos con actividades hablando del juego. Mañana a las 10 de la mañana en el Centro de las Artes voy a compartir una práctica de improvisación desde el movimiento para que quienes quieran sumarse pues están invitadísimos. Después a la 1 de la tarde tenemos una función maravillosa con Tommy Socco, que viene desde Argentina y presenta la ceremonia en el Museo de la Ciudad. Después a las 8 de la noche tenemos función con artistas locales en el Centro Cultural La Vía, y terminamos el domingo con la segunda parte del laboratorio Cartografías del movimiento del cuerpo. Artes expresivas y movimiento, cartografías del cuerpo. Cartografías del cuerpo, artes expresivas y movimiento con Mariela, que igual pueden sumarse, así no hayan estado en la primera sesión. Y después tenemos aquí una tardeada donde vamos a estar platicando, tomando cerveza, comiendo pizza y demás, o sea que están invitadísimos.
y cerramos ya oficialmente el encuentro con la función de Teatro de los Andes, que se presenta con la obra Un Buen Morir, también un espectáculo precioso, en el foro de usos múltiples del Museo de la Ciudad a las 8 de la noche. O sea que se vienen a la tardeada y ya de aquí nos vamos juntas y juntos a ese cierre. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, y mañana, se me olvidaba, tenemos nuestro último conversatorio, que es después del laboratorio de Mariela, y tiene que ver con, el domingo, y es las aportaciones del pensamiento artístico en el cultivo de la salud mental. Vamos a estar conversando con Mariana Arta Sánchez y con Tommy Soco. Entonces, bueno, la verdad va a estar interesante, así que ojalá tengan chance de venir. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.